Bienvenidos todos a este capítulo del segundo ciclo de conferencias americanas promovido por el Centro Venezolano Americano CVA y dedicado en esta edición de hoy a recorrer la obra de uno de los más notables críticos literarios que haya producido los Estados Unidos. Me refiero a Harold Bloom, quien cargó a cuestas una sólida formación como egresado de la Universidad de Cornell, con estudios doctorales en la Universidad de Yale y donde también ejerció durante muchos años como docente de literatura. La conferencia de esta tarde, dedicada a recorrer parte del libro más importante de Harold Bloom, titulado El Canon Occidental, está a cargo del escritor, novelista y profesor universitario Carl Crispin, quien habrá de detenerse de manera particular en la obra de tres autores que conforman el catálogo de este canon ofrecido por Bloom, aun cuando Carl habrá de hacer referencia a otras obras del propio Bloom. Quizá incluso el propio Carl tenga previsto explicarnos el porqué de la elección que hizo de tres autores en particular. Entiendo que Shakespeare, Goethe y Jorge Luis Borges, vistos por Bloom dentro de este libro, El Canon de Occidente, que comprende en su totalidad el estudio de 26 autores distintos. El propio Bloom se hizo cargo de aclarar en algún momento que no se trataba solo de 26 autores que conforman el Canon de Occidente, son centenares de autores que conforman el Canon de Occidente. Pero como él mismo se hizo cargo de precisarlo en alguna ocasión, sobre 26 autores siempre es posible escribir un libro, pero acerca de 400 o de 500 que conformen el canon, se trata ya de una tarea prácticamente imposible. Aparte de que me corresponda moderar esta edición y el honor que me presupone hacerlo, quisiera, incluso antes de mencionar lo que ha sido la sólida trayectoria de Carl como novelista y ensayista, expresarle un especial agradecimiento en nombre de todos quienes hemos participado en calidad de conferencistas a lo largo de estos dos ciclos. Quisiera mencionar en particular el primero de estos ciclos que tuvo lugar en el año 2022, y a resultas de lo cual fue publicado este libro que recoge todas las conferencias reunidas justamente bajo la mirada cuidadosa del propio Carl y la esmerada edición de Oscar Todman Editores. Ambos ciclos no solamente han estado a cargo de Carl en lo que a su concepción se refiere, es decir, Carl no solamente ha sido el artífice de estos ciclos, sino que además ha sido el motor y el nervio central que ha permitido dos cosas, a mi juicio, muy importantes. Primero, que una amplísima selección de escritores estadounidenses de los siglos XIX y XX hayan hecho presencia entre el público venezolano a través de este formato, hasta este punto y a lo largo de lo que resta del año, y que el segundo ciclo se refiere. Y lo segundo de importancia para mí en este sentido es que el rigor y el contenido de estas conferencias ha sido posible gracias al empeño puesto por el propio Carl, a fin de que el elenco de conferencistas se ciñera siempre a las más rigurosas exigencias respecto al manejo del tema, al tratamiento del tema que le hubiese correspondido abordar a cada quien. Carl Crispin es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una maestría en la Universidad de Tulane, estudios de doctorado en Historia en la Universidad Católica Andrés Bello, y fue profesor durante muchos años en la Universidad Metropolitana, donde impartió asignaturas relacionadas a la historia y a la literatura. Ha publicado varias novelas, todas de altísima factura: Ve a comprar cigarrillos y desaparece, La advertencia del ciudadano Norton, Una burla del cuello, Viernes a eso de las 9, así como estudios de tipo histórico, como es el caso de la Revolución Libertadora, el golpe de Estado en Venezuela, 1945-1948, y dentro del género del ensayo, la obra de Carl ha sido bastante extensa.
Voy a mencionar apenas algunos libros que recogen su ensayística. Es posible leer La montaña mágica en nuestros días, Lecturas y deslecturas, Caminos de humores, y además ha sido un productor del género del minicuento en Venezuela, que ha sido otro rasgo notable de su trayectoria como escritor, y como lo pone en evidencia su colección minicuentos de 200 breves y 100 breves. Quisiera cumplir un poco estas notas antes de cederle la palabra a Carl, haciendo una referencia a lo que significa este libro tan fundamental y tan referencial de Harold Bloom dentro de la crítica literaria. Sobre todo, creo que Carl coincidiría conmigo en ese sentido, por ser la crítica literaria un territorio a veces poco atractivo. Y Harold Bloom se distingue precisamente por lo contrario, por ser un crítico capaz de cautivar a sus lectores. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que en mi edición del canon occidental, de este libro, el Western Canon, lleve arriba un cintillo que dice National Bestseller. No es común que un libro de crítica literaria se distinga por ser una obra de tan amplia circulación y de lectoría. Y creo que eso habla precisamente de lo que significa la cautivante obra de Harold Bloom. Lo último que quisiera puntualizar antes de que Carl aborde la conferencia de esta tarde es un tema que se presta a la polémica y acerca de lo cual quizá haya oportunidad de explanarnos al final sobre esto, luego de que Carl se refiere específicamente a los autores que ha de tratar, vistos por Harold Bloom. Y es que Bloom, como autor del canon, tuvo que vérselas muchas veces con lo que él llamaba una aproximación a la literatura a partir del resentimiento. O sea, es obvio entonces que Bloom tuvo que lidiar mucho y a su manera con la irrupción del fenómeno del multiculturalismo, del relativismo cultural, del neomarxismo, del neohistoricismo y de otras tantas formas de chamanismo que a su juicio han ofuscado la comprensión de lo que significa el acervo literario de Occidente. Bueno, con esta introducción lo dejo entonces en uso de la palabra a nuestro conferencista de hoy. Muchas gracias, Edgardo, por tus gentiles palabras. Cuando tú te referías a que Bloom probablemente era el crítico más importante de los Estados Unidos, yo diría que probablemente del mundo anglosajón, si se quiere. Y es probable que en buena parte del mundo, ¿no? Es decir, Bloom lo leemos como un individuo que ha llegado a la lista de bestsellers. Lo cual, aquí vemos a Bloom, esta fotografía a mí me gusta mucho porque es de las pocas fotografías donde Bloom sale bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente era un tipo muy desaliñado, ¿no? Era un tipo que hacía unas combinaciones horrorosas, una corbata marrón con un traje anaranjado de cuadros, en fin. Pero, y siempre estaba irremediablemente despeinado. Era un poco falstaffiano y dentro de muy poco vamos a saber por qué decimos que era falstaffiano. Edgardo hablaba un poco de la biografía, nació en Nueva York, murió en el año 89, hizo sus estudios en Cornell, en Yale, en Harvard, en Inglaterra, y desde 1959 comenzó a dar clases en la Universidad de Yale. Y cultivó, es decir, una cultura absolutamente voraz, increíble, inabarcable, etc. Y probablemente, es decir, es el crítico literario de mayor influencia y popularidad en los Estados Unidos, en el mundo anglosajón. Como lo estábamos diciendo, y quizá en buena parte de Occidente, de modo que este libro que nosotros vemos aquí, el canon occidental, cuya lectura, bueno, se las recomiendo absolutamente. Es un libro que se ha convertido en un libro canon. Tuvo una cantidad de premios y de cátedras, la cátedra Sterling de la Universidad de Yale, la cátedra Berkeley de NYU, doctor honoris causa de la Universidad de Roma y Bologna, el MacArthur Prize Fellow en 1985, el premio Alfonso Reyes. Y entre sus libros más destacados, nosotros podemos hablar de Shakespeare, La invención del humano, el canon occidental, el libro de Jota, La religión americana, la densidad y la influencia, y donde se encuentra la sabiduría, entre sus más de 25 publicaciones, mucho más. Publicó incluso hasta una novela.
Ahora, la Universidad de Yale, en los tiempos en que Bloom empezó a dar clases, se convirtió probablemente en el establecimiento intelectual más importante de los Estados Unidos, porque ahí convergieron una serie de profesores y de intelectuales de primerísimo orden, como, es decir, Paul de Man, que fue un poco el introductor o el desarrollador o el innovador de la famosa deconstrucción en los Estados Unidos. Que por cierto, de Man, y no es por hablar mal de Paul de Man, que fue también amigo de Bloom, pero después cuando se levantó la alfombra en la vida de Paul de Man, se encontró el sucio por debajo y había sido un colaboracionista nazi en Bélgica y había falsificado unos títulos. Pero no obstante, llegó a Yale. Ahí estuvo también Jacques Derrida, Geoffrey Hartman, Peter Brooks, y a muchos de los cuales nos llamaban la mafia hermenéutica, porque eran realmente, es decir, una especie de pequeño grupúsculo, es decir, manejador, por supuesto, de una sabiduría y de un conocimiento absolutamente fascinante. Pero Bloom, perdonen que me cite, porque esta es una cita de mi última novela, Voy a comprar cigarrillos y desaparece. De hecho, se la recomiendo a quienes no. Qué bueno. Y entonces un personaje de Voy a comprar cigarrillos y desaparece dice lo siguiente: me pregunto si será posible hacer la biografía de un hombre por los libros que leyó. Que la vida de un lector sea el reflejo de las páginas que recorrió. Que su existencia misma sea un pretexto para lo que imaginó a través de la literatura. Entonces, esta es la vida de Harold Bloom, así como es la vida de Jorge Luis Borges. Es decir, que su vida se restringe a los doctorados que hizo, a la cátedra que tuvo, a los libros que publicó, pero eso lo leemos un par. Pero esa vida se enriqueció de modo absolutamente notable, precisamente a través de los libros que visitó. De modo que eso es una aspiración, un teorema, es decir, tremendamente interesante, sobre todo para los que tenemos esa vida entre el libro, la cátedra y la publicación, que digamos que nuestras vidas, tienen mayor justificación, precisamente por lo que hemos leído. Ya lo decía Borges, me enorgullezco de los libros que he leído. De los que hemos escrito y de los que hemos leído, absolutamente. Ahora, ¿cómo conocí yo y cómo me relacioné yo con Bloom? Porque incluso lo conocí personalmente. En 1982, en esa época yo era borgiano, continúo siéndolo, me encontré con que Borges en El oro de los tigres decía que para un verdadero poeta todo acto de la vida debería ser poético, ya que profundamente lo es. Y que él supiera, solamente dos poetas se habían acercado a esta especie de cima, es decir, estelar, que eran William Blake y Robert Browning. Y que Walt Whitman se lo había propuesto, pero que sus enumeraciones no pasaban siempre de catálogos insencillos. Entonces yo decidí, por supuesto, yo no había leído a Browning, a Blake lo había leído, y Whitman, por supuesto, también. Pero decidí comprar la obra completa de William Blake y me encuentro con que los comentarios, es decir, de la obra estaban precisamente a cargo de Harold Bloom, ¿no? Por lo que comenzó mi fascinación absoluta por Bloom, porque por Bloom no se puede tener sino fascinación ante la erudición, ante el conocimiento, ante la prolijidad, es decir, de que todo detalle de la vida intelectual puede ser conocido por él. Luego cayó en mis manos un libro que visité un poco en la universidad llamado Criticism and Society, donde había una serie de entrevistados, entre ellos Jacques Derrida, que era un tipo tan famoso. Por cierto, Jacques Derrida, que era un habitué de la Universidad de Yale, de la Universidad de Johns Hopkins, no era tan cordial como Bloom, y ustedes ahora se van a dar cuenta por qué digo que Bloom era inmensamente cordial. Derrida llegaba a las clases de la Universidad de Yale y citaba textos en griego sin traducirlos, y luego le preguntaba a los alumnos en griego qué opinaban, por supuesto. Aquello era un diálogo de sordos, absolutamente.
Entonces, mi último, digamos, la fecha que cambia, es decir, mi relación con Bloom es el 27 de junio del año 2000. Aquí tengo la factura de haber comprado este libro hace exactamente 24 años, mañana se hacen 24 años. Y me pareció tremendamente curioso que por un día, es decir, coincidiera esta conferencia, esta presentación de Bloom, con la adquisición de este libro, que es un libro magnífico, How to Read and Write, que es una versión light, si se quiere, o una versión ligera del canon de Occidente. Yo conozco a Bloom, me le acerco, me pregunta mi nombre, se me queda viendo, muy simpático, muy agradable, desaliñado, por supuesto, como siempre estaba, y me dice, me gusta su nombre. Yo digo, ¿por qué, maestro? Porque la letra K es la letra número 11 del alfabeto. Y entre su nombre y su apellido suman 11, lo cual cabalísticamente es tremendamente importante. Ténganlo presente siempre porque es un número de suerte. Y después me di cuenta que además Harold Bloom también suma 11. Entonces, Bloom siempre se interesó por esos temas de la cábala, los temas del gnosticismo, los temas del conocimiento oculto. Y, bueno, por ejemplo, en el libro de Jota, él habla de la yavedista, que es la persona que escribe los primeros capítulos de la Biblia. Y esos primeros capítulos de la Biblia se trata de una mujer, que era la esposa de Urías, que era un general hitita, es decir, que estaba al servicio del rey David. Al rey David le gustaba mucho la mujer, puso a Urías a enfrentar a una batalla famosa. Urías no regresó y la señora se casó con el rey David, que es la madre del rey Salomón. Y una de las cosas también muy coincidenciales de ese encuentro con Bloom en Washington, la librería Politics and Prose, fue que lo primero que hizo Bloom cuando empezó a dar, digamos, su charla sobre su libro, es que menciona a un escritor italiano llamado Tommaso Landolfi, que está publicado por Siruela, y se los recomiendo ampliamente, que escribe un cuento que se llama La novia de Gogol. La novia de Gogol es una muñeca plástica que se llama Caracas. Entonces, Bloom leyó un párrafo de la novia de Gogol y me va a permitir a ustedes leer el propio párrafo de Landolfi porque es muy interesante. Si nos referimos a su forma media, Caracas era eso que se llama una mujer hermosa, bien formada y proporcionada en todas sus partes. Como ya se ha dicho, tenía en su justo lugar todos los más menudos atributos de su sexo. Particularmente dignos de mención eran sus órganos genitales, si es que este adjetivo puede tener sentido en este caso, que Gogol me permitió observar durante una memorable velada a la que me referiré más adelante. Eran el resultado de unos ingeniosos pliegues de Gogol. Nada había quedado olvidado y varios ingenios, además de la presión del aire anterior, hacían fácil su uso. De modo que me pareció tremendamente interesante que esas coincidencias se manejaran dentro del encuentro con Bloom en la ciudad de Washington. Ahora, cuando Bloom empezó a dar clases en el año 59, pero ya a partir de los 60, especialmente los 70 y los 70, viene la eclosión de esto de la deconstrucción. Que para no entrar, digamos, en terrenos, porque no me voy a referir a los temas de la deconstrucción aquí. Es decir, a mí la deconstrucción siempre me trae a la cabeza, al pensamiento, porque la deconstrucción, el diccionario de la Real Academia Española dice que es la teoría que sostiene la imposibilidad de fijar el significado de un texto en cualquiera de sus partes, de forma de que cada lectura implica una nueva interpretación. Y tomamos la frase de verdad, nada existe fuera del texto, lo que implica el triunfo absoluto del relativismo, es decir, y además
que el texto se convierta en el campo de batalla cultural de los, como mencionabas tú anteriormente, Edgardo, de los neohistoricistas, de las feministas, de los neomarxistas, de los africanistas, de los asiaamericanos, de los afroamericanos, en fin. Y pierde el texto fundamentalmente esa virtud canónica que descubre Bloom, que es sencillamente la estética. Es decir, el fundamento del canon de Occidente es el canon estético, ¿de acuerdo? Es decir, Bloom habla de 26 autores aquí en el canon occidental, pero hace una gran, digamos, inclusión de una serie de autores que van desde la edad clásica hasta la edad, digamos, moderna. Pero Bloom es tremendamente sabio cuando dice lo siguiente: nosotros somos mortales. La mortalidad es un hecho incuestionable en nuestra vida. De modo que si nosotros tenemos una fecha de vencimiento, especialmente los lectores, pues hay que escoger muy bien la lectura que se haga. Y ese es el sentido fundamental, es decir, del canon occidental. Decirle a la gente, mire, hay una lista, bueno, son 300 obras, es decir, las que hice mención, ya para leerse 300 libros en la vida, es decir, es todo un ejercicio apopéyico, obviamente. Pero Bloom al menos nos da la salida de cómo nosotros podemos encarar absolutamente eso, ¿no? Y Bloom siempre se distanció del grupo de los constructores, y lo escribe realmente. Dice: nunca formé parte de tal grupo. Se trata de un malentendido cuyo origen está en el hecho de que yo había traído a Yale un grupo de amigos que eran deconstructivistas. Todos participamos en el libro que yo mismo edité, llamado Deconstruction and Criticism, pero si uno lee detenidamente mi ensayo, ahí aparece y se da cuenta de que se trata de un ataque explícito a la perspectiva deconstructiva. Es decir, Bloom desde un primer momento se puso el chaleco antibalas, el casco, calzó la bayoneta y se puso de frente ante los deconstructivistas porque no aceptaba realmente esta versión de la literatura que relativizaba la estética y que privilegiaba una agenda política, es decir, como campo de batalla absolutamente. Entonces, ¿qué hace Bloom, ¿no? Para, digamos, fundar un poco, es decir, su concepto de lo que significa el canon? Dice: el canon es una palabra religiosa en su origen, se ha convertido en una elección entre textos que compiten para sobrevivir. El canon laico, en el que la palabra significa catálogo de autores aprobados. Nada resulta tan esencial al canon occidental como sus principios de selectividad, que son elitistas solo en la medida en que se fundan en criterios puramente artísticos. Y me voy a permitir aquí hacer una referencia completamente contraria a la corrección política, porque Bloom además fue un individuo que luchó contra la corrección política. Y me voy a permitir citar, es decir, un concepto taurino, y lo digo que a mí me encantan los toros, es de las fiestas más antiguas de la humanidad. Están citadas, es decir, las primeras referencias a la fiesta de toros están citadas nada menos y nada más que por Platón en el Critias y en el Timeo. Platón hablaba de los 12 reyes de la Atlántida que se reunían todos los años en una especie de consejo de Estado y nombraban al más valeroso de todos ese año y le daban un madero y un trapo para que enfrentara un toro, y luego de vencido el toro, que significa el triunfo del antropocentrismo, es decir, sobre todo, se comían el toro. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando un matador sale a una plaza de toros, ¿qué hace? Se enfrenta con la muerte. Y la única forma de vencer a la muerte es haciendo arte. De modo que la única forma que tiene la literatura de vencer es precisamente haciendo arte. Bloom no cita eso, por supuesto, esa es de mi propio peculio, pero creo que hay una suerte
de coincidencia entre, digamos, los valores más absolutos del arte, es decir, con los valores de estas disciplinas que se realizan en pos de esto. Dice Bloom, uno solo irrumpe en el canon por fuerza estética, que se compone primordialmente de la siguiente amalgama, y aquí donde Bloom explica en qué consiste precisamente, cuáles son los ingredientes en que se cocina el canon. Dominio del lenguaje metafórico, originalidad, poder cognitivo, sabiduría y exuberancia en la dicción. La manera más estúpida de defender el canon occidental consiste en insistir que encarnan las 7 virtudes morales que componen nuestra supuesta gama de valores normativos y principios democráticos. Es decir, si hay algo que le molesta a Bloom es que se diga que la literatura es edificante, que la literatura puede ser moralizante, que la literatura puede llegar a servir a grandes intereses para la humanidad, porque los libros sencillamente lo transforman en una medida estrictamente individual y nunca colectiva. O sea, los libros que han sido escritos para comunidades y colectivos, lo que han traído son miserias a la humanidad, absolutamente. De modo que esa es la base fundamental de Bloom. Bloom tuvo muchos, yo no sé si llamarlos enemigos o contrarios, porque él en algún momento, todo el profesorado de Yale se puso un poco al margen de Bloom, porque Bloom, es decir, era un individuo que detestaba la corrección política y no se privaba de decir opiniones. Él decía, por ejemplo, que la señora Rowling tenía una imaginación de cliché, por ejemplo. Que los libros de Tolkien se parecían al libro de los mormones. Entonces son cosas que chocan a la gente más allá de lo que pudiese, por ejemplo, referirse a autores consagrados, etcétera, etcétera. Entonces, incluso en algún momento, Bloom le pidió a las autoridades de Yale que no tuviese que ir a las reuniones de profesores. Yo entendía a Bloom más que nunca cuando Yale le dijo que no tenía que ir a las reuniones de los profesores. Realmente. Los que son profesores aquí saben a lo que me refiero realmente. Y entonces él sencillamente reportaba directamente al provost de la Universidad de Yale sobre sus actividades. Pero la popularidad de Bloom fue tan grande a lo largo de su vida que él nació en el año 30 y murió en el año 2019, a los 89 años. Ya no podía dar clases, es decir, le era muy difícil acercarse a dar clases al salón, y entonces la universidad habilitaba una serie de autobuses para que la gente pudiese ir a su casa a recibir las clases de Bloom. Y tuvo muchos alumnos y muy queridos, y tuvo también muchísimos detractores, pero afortunadamente de este lado de la barrera estamos sus defensores a ultranza. Adelante, baja. Entonces, aquí está lo que habíamos hablado de la limitación de la vida. Dice Bloom, todo esto está sacado del canon de Occidente. Poseemos el canon porque somos mortales y nuestro tiempo es limitado. Cada día nuestra vida se acorta y hay más cosas que leer. Desde el Yavista, la mamá de Salomón, y Homero hasta Freud, Kafka y Beckett, hay un viaje de casi 3 milenios. Puesto que ese viaje pasa por puertos tan infinitos como Dante, Chaucer, Montaigne, Shakespeare y Tolstoy, todos los cuales compensan ampliamente una vida entera de relecturas, nos hallamos en el dilema de excluir a alguien cada vez que leemos o releemos extensamente. Por cierto, Italo Calvino tiene una frase que a mí me encanta, que dice que hay que desconfiar de quienes no relean. Una antigua prueba para saber si una obra es canónica sigue vigente. A menos que exija una relectura, no podemos calificarla de tal. El texto no está ahí para proporcionar placer, sino para el supremo displacer o el más dificultoso placer que un texto menor no proporciona. Ahora, yo aquí me permito, con el debido respeto, hacerle una postilla al maestro Bloom, porque yo creo que cuando uno se enfrenta a un texto superior, uno tiene
Bloom habla de una angustia conquistada, porque hay libros, por ejemplo, la segunda parte de Goethe, a la que luego me referiré, es un libro básicamente ilegible, como el Ulises de Joyce, es decir, son libros básicamente impublicables, ilegibles, es decir, hay que hacer un enorme esfuerzo para ello. Sin embargo, es decir, forman parte del canon de Occidente, del canon de la pleyada de los grandes autores literarios del mundo. Pero yo tengo la impresión, y es un criterio meramente personal, que cuando nosotros nos encontramos con una frase tremenda de un libro, es decir, nosotros tenemos una pulsión de cercanía a la belleza o a la felicidad o a cierta virtud, que por cierto Baruch Spinoza hacía una relación entre la virtud y la belleza y la felicidad. Entonces yo creo que sí hay una conmoción de parte del lector, más allá de cuando lee el Ulises de James Joyce o la segunda parte del Fausto, realmente, de reconocer realmente un acercamiento a la forma pura de la belleza que no se da todos los días ni se da precisamente con un autor menor. Bueno, habíamos hablado del canon del resentimiento, entonces no voy a abundar sobre eso, pero voy a citar sencillamente la segunda parte de esta cita que dice: si multiculturalismo significara Cervantes, entonces no habría nada que objetar. Sin embargo, multiculturalismo no significa Cervantes, significa un manojo de escritores mediocres, afrocentristas o de minorías que habitan en los Estados Unidos asiáticos norteamericanos, recalcitrantes ideólogos feministas o ideólogos afrocentristas o ideólogos homosexuales. Y él es terminante en decirlo. Y termina con esta frase: García Lorca fue un gran poeta y era homosexual, pero en ningún momento fue un ideólogo homosexual. De modo que los que toman el texto y lo deconstruyen, la idea para deconstruir para entender lo que significa la deconstrucción, puede relacionarse de pronto con un tema infantil, por ejemplo. Cuando un niño recibe un regalo, un carro, ¿qué hace en muchos casos? Por lo menos hacíamos algunos, cuando éramos, lo desarmábamos para ver qué había dentro. Pero luego de que desarmábamos el carro, nos dábamos cuenta de que nos privábamos del placer que era jugar con el carro, porque no sabíamos cómo armarlo de nuevo. Y la otra imagen que traigo a colación cuando hablo de construcción es una película de Woody Allen que me parece tremendamente divertida, que se llama Deconstructing Harry, que Woody Allen anda con la cara borrosa. Es decir, porque todo el mundo trata de buscar un significado a la cara borrosa de Allen, del personaje, y es porque está deconstruida. Cuando Bloom habla de quiénes son los autores canónicos de Occidente, y esta es la lista élite, este es digamos, la lista de autores que sí, en la medida de lo posible, no debemos dejar de leer. O, bueno, hablar de deber obviamente está reñido con la lectura, porque a pesar también de lo que dice Bloom, yo sigo insistiendo en que la lectura puede ser un placer, pero un placer en términos de asomarse a la posibilidad de la felicidad. Dice, la lista élite de los escritores canónicos occidentales, si la despliega taxativamente: Homero, Virgilio, Dante, Chaucer, Shakespeare, Montaigne, Milton, Goethe, Tolstoy, Ibsen, Kafka, Joyce y Proust. Dice Bloom, entre nosotros tenemos a García Márquez, Pynchon, Ashbery, Thomas Pynchon y John Ashbery. John Ashbery es un poeta. Y otros que es probable que lleguen a ser tan canónicos como Borges y Beckett. Entonces, yo escogí 3 autores de la lista de los numerosos autores que trae Bloom, porque es que, bueno, como mencionó Edgardo, se puede hacer un libro sobre 26 autores, pero no sobre 300 obras. Y una conferencia de este tipo, una presentación de este tipo, pues hay que restringirse realmente a una lista absolutamente restringida. Entonces, los autores son William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe y Jorge Luis Borges. ¿Por qué Shakespeare? Porque Shakespeare es el centro del canon, absolutamente.
Es decir, Bloom es terminante, único, principista, ortodoxo, tajante, drástico, aplastante, y sostiene con una vehemencia inequívoca admirable que William Shakespeare representa el centro del canon junto a Dante y Miguel de Cervantes, pero siempre llevando al poeta por encima de todos los escritores canónicos que relaciona y porque confiesa tener una bardolatría. Para Bloom, y esto es lo que viene ahora, es tremendamente interesante, puede ser determinista y fatalista. Y es difícil de entender porque Bloom de repente entra en una categoría, si se quiere, metafísica de la interpretación de la literatura. Shakespeare ha inventado lo humano. Y además de la referencia central, es decir, que él le dedica en el canon occidental, tiene un libro maravilloso que se llama La invención de lo humano. Es decir, donde Bloom dice que él no es ningún especialista en Shakespeare, pero ha escrito un libro de 995 páginas con las 39 obras teatrales de William Shakespeare, las cuales no pierden ni un detalle. 909 en castellano y 745 en la versión. Cuando Bloom habla de por qué Shakespeare inventa lo humano, dice lo siguiente Bloom: me valdré de mi conocimiento judaico para explicar la atemporalidad de Shakespeare. Existe un principio en la tradición judía que señala que los textos sagrados, los textos de la Biblia hebrea, ya contienen en sí todos sus posibles comentarios. Y bien, lo mismo puede pensarse de la obra de William Shakespeare. Cuando Dios le entregó a Moisés los textos sagrados en el monte Sinaí, también hacía entrega de todos los comentarios e interpretaciones de estos. En el mismo sentido, Shakespeare, que para mí, buscando una analogía, sería el autor de los textos seculares, en su obra ya profetiza todos los comentarios posteriores respecto a ella misma y respecto a toda la literatura venidera. De modo, señores, que esta conversación y esta reunión ya estaba prevista en la invención del humano que ya tenía Shakespeare planteada a través de la redacción de su obra. Adelante, Rosa. Ahora, cuando Bloom habla de los grandes personajes de Shakespeare, dice que no hay nadie como Hamlet y no hay nadie como Sir John Falstaff. Y uno dice, bueno, si esto es así, es decir, yo no me tengo que restringir solamente a la lectura del canon occidental. Entonces, ¿qué hice yo para esta conferencia? Por eso es que esta conferencia a mí me ha dado tanto trabajo. Realmente porque yo volví a leer Hamlet y leí nuevamente la tetralogía de Ricardo II, la primera parte de Enrique IV, la segunda parte de Enrique IV, Enrique V y las alegres comadres de Windsor, que tal vez es la obra menos interesante, es decir, falstaffianamente hablando. Hamlet, por supuesto, es el personaje tremendo que inventa Shakespeare, y Hamlet bordea en el límite entre la muerte y la vida. Es decir, cuando uno lee Hamlet, ya los primeros parlamentos, es decir, Hamlet se encuentra, es decir, gracias a Bernardo y a los guardias de palacio que se han encontrado con el espectro del padre de Hamlet en la torre, le avisan a Hamlet de que hay un espectro rondando el castillo. Hamlet no lo cree. Hamlet se acerca, se encuentra con el fantasma de su padre. Y esta relación, por cierto, entre padre e hijo es una relación que va a hacer Shakespeare a lo largo de toda su obra. Es decir, está en Hamlet, está en el Rey Lear, que mayor relación, digamos, trágica la de Rey Lear con sus hijas. Es decir, el último momento cuando Cordelia es ahorcada y Lear llega, mata al verdugo, pero ya Cordelia ha desaparecido. Y donde más se ve esto es en las obras históricas
en las obras, la primera parte de Enrique IV y la segunda parte de Enrique IV. Estas son obras maravillosas y, por cierto, que, es decir, yo había leído estas obras hace muchísimos años, pero esto me permitió releer nuevamente y encarar de nuevo este juicio blumiano, es decir, encarando un personaje tan absolutamente fascinante como es Falstaff. Ahora, Hamlet, el hijo de William Shakespeare se llamaba Hamnet, murió a los 11 años, era un mellizo. Shakespeare no tuvo una vida relevantemente interesante, es decir, sabemos muy poco de él, es decir, cómo pensaba. Parece que era un actor que escribía obras de teatro, pero que no tenía una personalidad, es decir, especialmente destacada, si se quiere. Tiene una esposa llamada Anne Hathaway, igualito que la actriz, pero Anne Hathaway no quería a Shakespeare, incluso parece que lo engañaba. Shakespeare debe haber acusado recibo de ese engaño de Anne, porque en su testamento le deja la segunda mejor cama del mobiliario. No le deja más nada sino una cama, realmente. Pero cuando muere Hamnet, el hijo de Shakespeare hace inmediatamente la tragedia de Hamlet, y que se convierte, digamos, en la gran tragedia de toda la obra shakespeariana, en el núcleo central de la obra shakespeariana. Hamlet es un individuo que está entre la vida y la muerte, entre el ser y el parecer, y entre la cordura y la certidumbre, entre la razón y la locura. Es decir, una de las cosas de las cuales se vale Hamlet precisamente para averiguar el destino del asesinato de su padre, para finalmente acabar con Claudio, y bueno, ya por supuesto en la parte final de la obra, muere Claudio, muere la reina Gertrudis, muere el propio Hamlet, y queda Laertes como testigo esencial para que sea el relator de lo que ha sucedido. Por eso es que ese final maravilloso de Hamlet dice, and the rest is silence, que muchos, por cierto, lo han tomado, es decir, como una paráfrasis, es decir, en su obra, en el prólogo de las obras completas de Borges dice, y el resto es literatura. Y Alex Ross, que escribe libros sobre música clásica, dice, and the rest is noise. De modo que hay toda una continuidad de todas estas cosas. La esencia de Hamlet es precisamente ser o no ser, y ahí el dilema, o sea, no sabemos si estamos dentro de la vida, dentro de una certidumbre o una irrealidad. Es decir, Hamlet plantea los problemas filosóficos fundamentales de la literatura a partir de esa obra, plantea la dialéctica absolutamente. Y Falstaff es el personaje humano, es decir, de la obra. Por cierto que Orson Welles sostenía que la mayor creación de la obra shakespeariana era precisamente Sir John Falstaff, que fue un personaje real llamado Sir John Oldcastle, pero que no tuvo una vida, es decir, parecida a la de Falstaff, porque Falstaff es un personaje completamente ficticio. Y en la primera parte de Enrique IV, obviamente Falstaff es una suerte de padre putativo del príncipe Hal, que luego se lo convertirá en Enrique V. Es decir, y en qué consiste, digamos, la educación sentimental que recibe el príncipe Hal por parte de Falstaff. Bueno, lo instruye en el alcohol, lo instruye en la concupiscencia, lo instruye en la ladronería, lo instruye en la picardía, es decir, lo convierte en un humano. Porque además, a Falstaff no le interesa el honor, a Falstaff no le interesa la gloria, a Falstaff no le interesan los grandes valores de la Inglaterra de esa época. Estamos hablando de unas obras históricas, digamos, que se desarrollan en el siglo XV y adelante. Luego viene la segunda tetralogía de Shakespeare, que empieza por Enrique VI y termina en Ricardo III. Entonces, uno va leyendo
los parlamentos de Falstaff a lo largo de la obra y se da cuenta uno de que uno está frente a un genio de la humanidad realmente, de Falstaff. Y por eso decía que había dejado un poco la idea en el aire, que Orson Welles tiene una película llamada Campanadas a medianoche, del año 65. Hay uno que dice que es la mejor película de Welles, donde él sencillamente lo que hace es desarrollar la tetralogía de Ricardo II de Enrique V. Y el propio Welles interpreta a Falstaff. Vamos a leerles esta frase que es maravillosa. Al fin y al cabo, es el personaje literario más importante de la humanidad, que es Hamlet, según Bloom, por supuesto. Ser o no ser, y ahí el problema. ¿Qué es más noble? ¿Soportar el alma, los duros tiros de la adversa suerte? ¿O armarse contra un mar de desventuras, hacerles frente y acabar con ellas? ¿Morir? ¿Dormir? No más. Pensar que en un sueño da fin a las angustias y mil males que hereda nuestra carne es meta digna de ser íntimamente deseada. Morir, dormir, soñar acaso. He ahí el tropiezo. El pensar qué sueños podrán sobrevenir en aquel hondo letargo de la muerte, cuando el alma este mortal despojo haya arrojado por fuerza a ser parte de detener. O sea, estas son cosas que uno lee y existe una conmoción absoluta, es decir, de lo que puede encerrar esto, no solo, es decir, en términos estéticos, sino en términos de lo que esa propia estética trasciende. Mire, a mí me sucedió una vez fui a ver una obra de Shakespeare y el montaje no me gustó. Pero resulta que el texto era tan absolutamente maravilloso que lo que me mantuvo vivo a lo largo de ese montaje, que no me gustaba, era el propio texto shakespeariano. Entonces, el propio texto, no importa que nosotros recitemos o invoquemos a Shakespeare acá solamente con el texto, porque ese texto ha de sobrevivir en nosotros como de ninguna forma puede sobrevivir. Pero quería también, como contracara a Hamlet, por supuesto, citar a Falstaff. Y esta probablemente, tanto de la primera parte de Enrique IV como de la segunda parte de Enrique IV, la frase de Falstaff que a mí más me gusta. Esta es una obra que termina, es decir, Falstaff es el padre del príncipe Hal. El príncipe Hal, es decir, va tomando conciencia, es decir, de su categoría, de su rol en el mundo, y a medida que toma conciencia de su rol, es decir, a desarrollar, va abandonando a Falstaff. Y la parte final es absolutamente triste, porque Bloom dice que Falstaff muere de amor paterno, porque el hijo lo traiciona. Le dice, tú me has engañado, es decir, tú me has inculcado los peores valores. Yo soy el rey y te condeno a destierro eterno. En fin, esta frase es magnífica. Dice Falstaff en la primera parte de Enrique IV. Pero te suplico que me digas, amable burlón, ¿es que van a alzarse las orcas en Inglaterra cuando seas rey? Esto es Falstaff dirigiéndose al príncipe Hal. ¿Es que van a alzarse las orcas en Inglaterra cuando seas rey? Y las gentes de resolución habrán de estar contenidas por el freno enmohecido de esa antiguaya ridícula, la madre ley. Y refiriéndose al honor, Falstaff dice lo siguiente: ¿es que el honor puede reponer una pierna? No. ¿O un brazo? No. El honor no tiene pues ninguna habilidad en cirugía. No. ¿Qué es el honor? Una palabra. ¿Qué es esa palabra de honor? Aire. Un adorno costoso. ¿Quién lo posee? El que murió el miércoles.
lo siente, no, lo oye, no. Es pues una cosa insensible, sí, para los muertos, pero no podría vivir con los vivos, no. ¿Por qué? La denigración no lo sufriría, por tanto no lo quiero. El honor es un simple escudo de armas y así acaba mi catecismo. Es un personaje absolutamente magnífico. Bueno, estos son juicios de Hamlet, sobre Hamlet, del propio Bloom. Hamlet es apenas la tragedia de venganza que solo finge ser. Es el teatro del mundo, como la Divina Comedia o el Paraíso Perdido, o Fausto, o Ulises, o En Busca del Tiempo Perdido. Supo Shakespeare todo lo que había volcado en El Príncipe. Todo en la obra depende de la respuesta de Hamlet al espectro. Respuesta que es altamente dialéctica, como en todo el Hamlet. La cuestión de Hamlet tendría que ser siempre el propio Hamlet, porque Shakespeare lo creó para hacer una conciencia tan ambivalente y dividida como pueda soportarla un drama coherente. Dice también, es una peculiaridad del triunfalismo que la obra literaria más original de la literatura occidental, tal vez de la literatura mundial, se haya hecho ya tan familiar que nos parece haberla leído antes, incluso cuando nos encontramos con ella por primera vez. La conciencia de su característica más acusada, la figura más alerta y conocedora que se haya concebido nunca. Bueno, voy a leer la última frase que me parece más interesante, que es la enfermedad de Elsinore, donde se desarrolla Hamlet en Dinamarca. Es de todas partes y de todos los tiempos. Algo está podrido en todos los estados. Y si la sensibilidad de uno es como la de Hamlet, entonces finalmente no lo tolerará uno. La tragedia de Hamlet es por fin la tragedia de la personalidad. El carismático se ve obligado a una autoridad de médico a pesar de sí mismo. Claudio es meramente un accidente. El único enemigo convincente de Hamlet es él mismo. Sir John Falstaff. Entonces esta es la única frase que voy a leer porque realmente la tesis de Bloom es que al Shakespeare haber creado este personaje tan absolutamente humano que inaugura todo el tema alrededor del humano, es decir, Shakespeare nos ha enseñado a dialogar con nosotros mismos. Shakespeare ha hecho y ha obrado el milagro en nosotros mismos de tener nosotros una comunicación fluida con nosotros. Esta tesis, desde luego, tremendamente determinista y fatalista, pero desde el punto de vista poético, que es absolutamente sensacional. Si Freud inventó la libido, ¿dónde está la libido? ¿Cómo se agarra la libido? Es decir, o los psicoanalistas, sostienen que el problema de la belleza es por la existencia de Afrodita, es decir, por unos dioses griegos irresponsables. Bueno, es decir, Bloom tiene derecho a decir estas cosas. Se nos fue la imagen. Okay. Hoy en día todos vamos por ahí hablando solo sin parar, escuchando casualmente lo que decimos y a continuación reflexionando y actuando según lo que hemos aprendido. No se trata tanto del diálogo de la mente consigo mismo ni de un reflejo de la guerra civil de la psique. Frase muy interesante, por cierto, la de Lumet, la guerra civil de la psique. Como de la reacción de la vida a aquello en que la literatura se ha convertido. Shakespeare, desde Falstaff en adelante, añade a la función de la escritura de imaginación, que era enseñarnos a hablar con los demás. La ahora dominante, aunque más melancólica lección poética, cómo hablar con nosotros mismos. Goethe. ¿Por qué escogí yo Goethe, digamos, como segundo escritor canónico? Mejor dicho, como segundo escritor canónico, no. Como escritor canónico para introducir en esta presentación. En alguna oportunidad me invitaron a mí a dar unas clases de novela, de literatura alemana en la Universidad Metropolitana y eran simplemente 10 clases. Obviamente nadie puede hablar de literatura alemana en 10 clases. Pero si los alumnos son sensatos, leen las obras, entonces uno puede dedicar una hora a hablar de una obra y la segunda a comentarla pues grupalmente. Y una de las obras que yo escogí fue precisamente el Fausto, primera y segunda parte, que tuve que leer 3 veces. Yo la había leído hace muchísimos años, la segunda parte, y la tuve que leer 3 veces.
Y me llamó muchísimo la atención de que siendo una obra absolutamente loca, desproporcionada, Fausto probablemente es el personaje más megalómano de la historia, es decir, de la literatura. No hay un personaje absolutamente más megalómano que Fausto. Bueno, quien piense, por ejemplo, que el Fausto de Goethe, la segunda parte, es una obra que asume valores cristianos, no sabe quién es Johann Wolfgang von Goethe, no sabe qué es el Fausto y no se ha leído, por supuesto, es decir, ni la primera ni la segunda parte del Fausto. Porque el Fausto es el triunfo del hombre sobre todo, absolutamente. Es decir, Fausto llega a un momento en que se le ocurre no solo, es decir, desempolvar toda la idea de la historia antigua, sino que hace desenterrar a Helena de Troya y se casa con Helena de Troya. Y tienen un hijo, el famoso Eurifón, que el propio Goethe decía que era un personaje alegórico que representa la poesía, y probablemente es decir, el matrimonio entre el romanticismo y el clasicismo. Eurifón o Eufirón muere imitando a Dédalo, y además entonces Fausto tiene ante sí el teatro del mundo, y entonces decide arreglar el mundo, o sea, ya no solo usurpa la labor, es decir, de los dioses, ya no solo pone a Mefistófeles, es decir, a su servicio, sino que decide hacer unos diques adicionales en los Países Bajos. Y en una de esas se muere. Y entonces Mefistófeles aprovecha la ocasión para tratar de llevárselo al infierno, pero unos ángeles unos arcángeles que finalmente son los empleados de Fausto, los salvan. Pero no es Dios no aparece por ningún lado, en absoluto. Y el propio Goethe, es decir, hay un libro de conversaciones con Johann Eckermann, que fue el secretario de Goethe en los últimos años, donde Goethe comenta sobre su propia obra. Y Goethe dice, ¿y Fausto? ¿Quién salva a Fausto? Comenta Goethe. Se salva a sí mismo. Es decir, Fausto está por encima de todas las circunstancias. ¿No? Que profesores de literatura, cuando alguien les diga que eso tiene valores cristianos, por favor, mándenlo a leer nuevamente la segunda parte del Fausto. Lo que dice Bloom sobre el Fausto. Si la esencia de la poesía es la invención, como sostenía muy sabiamente el doctor Johnson, no hay que confundir con Ben Jonson, que era un dramaturgo de la época de Shakespeare, de Samuel Johnson, que muchos han hecho el paralelismo entre el propio Bloom y el doctor Samuel Johnson, que fue un crítico literario y un ensayista del primero de Inglaterra. Si la esencia de la poesía es la invención, como sostenía muy sabiamente el doctor Johnson, entonces la noche de Walpurgis, hay dos noches de Walpurgis en el Fausto. En la primera parte de Fausto hay la noche de Walpurgis, y en el segundo, la segunda parte de Fausto hay una noche de Walpurgis que es la noche de las brujas. Y esto se lleva a cabo en una montaña sajona que es la cima del Harz, ¿de acuerdo? Donde convergen las brujas y hay bacanales. Y esto es una cosa absolutamente grotesca, porque realmente no es la belleza, sino que es el triunfo de lo perverso a través de la estética. Entonces la noche de Walpurgis clásica nos muestra lo que es esencialmente la poesía, una furia controlada, una originalidad radical que subsume toda la fuerza anterior. Y por encima de todo, la creación de un nuevo mito. Goethe confirma su lugar en el canon literario al añadir más extrañeza a la belleza, de lo que ningún otro poeta occidental ha logrado desde entonces. La sublimidad de Goethe lleva a lo grotesco hasta un punto que yo jamás hubiera imaginado, dice Bloom. Tan provocativo es este logro que la crítica ha sido incapaz de asimilarlo, en particular la alemana, y la veneración por Goethe se ha convertido en una especie de solemne religión secular. Hay incluso imitadores de Goethe, porque Bloom creo que sostiene con bastante justicia que Thomas Mann, es decir, se arroga un poco, o sea, o se mete en las vestiduras de Goethe en el siglo XX, porque finalmente la montaña mágica podría ser una especie de remedo del aprendizaje de Wilhelm Meister,
Hoy el doctor Faustus también es un remedio de alguna u otra forma del Fausto de Goethe. Y en eso tiene razón Bloom, porque en Alemania se tiene a Goethe como un dios, pero no se le ha deconstruido, es decir, para utilizar esta palabra, no se ha desarmado el juguete de alguna u otra forma. Pero antes de entrar en Borges, voy a leer una frase, precisamente, dos frases de Fausto, obviamente la segunda parte. Que es que yo probablemente no completé la idea. Cuando me invitaron a dar este diplomado en literatura en la Universidad Metropolitana y me encontré nuevamente con la segunda parte del Fausto, yo decía, es que esta lectura puede ser grotesca, puede ser insoportable, puede ser densa, puede en efecto convertirse, como decía Bloom, en una angustia conquistada. Y yo, a pesar de todo eso, yo seguía en la lectura y cada vez con más ánimo. Y descubrí sencillamente que la única forma de poder permanecer y habitar en la literatura de Goethe, y especialmente en la segunda parte del Fausto, era por su virtud estética. O sea, nuevamente, la estética nos sostiene y nos mantiene con vida. El arte nos sostiene y nos mantiene con vida. Dos frases, una que le dice Helena de Troya a Fausto en la obra. Lo que me pasa justifica aquella antigua sentencia según la cual la dicha y la belleza no pueden estar por mucho tiempo unidas. Y esta es una frase del propio Fausto el personaje, que habla, digamos, muy bien de ese antropocentrismo de Fausto y ese vencimiento de los dioses que ha creado, ¿no? Deseé, obtuve, volví a desear. De este modo he pasado como un hombre fuerte a través de la tempestad de mi vida. Primero con un ritmo grandioso y potente, más prudente luego y mesurado. Sé todo cuanto pueda saber acerca del horizonte terrestre. Solo ignoro lo que hay más allá, por no sernos permitido abarcarlo con la mirada. Ay del insensato que levanta sus ojos deslumbrados al cielo, que se figura encontrar más tierra y mire en torno suyo, ya que nunca el mundo fue mundo para el hombre fuerte. ¿Qué necesidad tiene el hombre de extraviarse en los espacios eternos? Todo cuanto conoce puede gozarlo. Siga pues su ruta, así mientras brille el sol de la vida. Si se ve asaltado por fantasmas, no por ello tuerza su camino, que en este caminar hacia adelante encontrará pesares y dichas, pero nunca se sentirá satisfecho. Y que la esencia, digamos, del Fausto, la profunda insatisfacción permanentemente del hombre. Por último, obviamente, nuestro amigo Jorge Luis Borges, que Bloom lo relaciona como uno de los fundadores de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Bloom, por supuesto, no conoció a Ricardo Piglia, el escritor argentino, quien es probablemente el escritor argentino más borgiano a pesar de sí. Es decir, es uno de los escritores que más conoce a Borges, a pesar de que en el fondo detesta a Borges. Es decir, lo detestaba por una razón fundamentalmente generacional. Piglia tiene 3 conferencias que ustedes pueden consultar en YouTube, que son un modo de acercamiento al maestro Borges absolutamente singular y que les recomiendo que no se pierdan. Piglia decía que Borges era un escritor del siglo XIX. Que Borges era un individuo que detestaba la modernidad, que era un individuo que detestaba la migración, que era un individuo que prefería quedarse con la Argentina criolla de los estancieros, que si escribió literatura fantástica fue precisamente por alguna evasión y por
por algún rastreo absolutamente en la literatura que le permitiera sobrevivir. Pero es muy curioso, por ejemplo, lo que le pasa a Borges en los años 70. Después de que ha escrito sus grandes libros de cuentos, y básicamente que son ficciones y el Aleph, y toda su obra poética, decide escribir el informe de Brody, que lo publica en el año 70. Y el informe de Brody, es decir, en el prólogo Borges dice que es una literatura eminentemente realista. Bueno, la literatura eminentemente realista del informe de Brody son cuentos estancieros, son cuentos de principios del siglo XX, son cosas que no tienen la más mínima correspondencia con la realidad. Bloom dice, voy a leerles esto, su curioso destino como escritor y como principal inaugurador de la literatura hispanoamericana no puede separarse ni de su universalismo estético, una cosa tremendamente importante. El universalismo estético en Borges es lo que sostiene, es decir, la piedra en la cual está fundada la obra de Borges, ni de lo que supongo deberíamos calificar de agresividad estética, que es una figura magnífica. O sea, la estética la maneja de tal forma Borges que nos agrede con la belleza. Es decir, no es lo mismo decir, el hombre llegó y bajó de la barca en medio de la noche. Es decir, nadie lo vio desembarcar de la unánime noche, nadie supo que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que bordean la montaña donde es infrecuente la lepra y el idioma zen. Es decir, cuando tú tienes un escritor que te agrede estéticamente de esa forma, no hay, es decir, otra forma de rendirle un homenaje, sino que hacerse borgiano para el resto de la gente. Su curioso destino como escritor y como principal inaugurador de la literatura hispanoamericana no puede separarse ni de su universalismo estético, ni de lo que supongo deberíamos calificar de agresividad estética. Releerle ahora me fascina y anima, más incluso que hace 30 años, pues su anarquismo político, como el de su padre, bastante moderado, es de lo más tonificante en esta época en que el estudio de la literatura se ha politizado totalmente y uno teme la creciente politización de la literatura. Yo les hablé de How to Read and Why, que es un libro, de alguna u otra forma, un remedio o una continuación del canon occidental, donde hay un Bloom más sosegado, menos peleón, porque Bloom no tiene miedo de buscarle pleito a nadie, es decir, desde el punto de vista de sostener su punto de vista literario. Y entonces Bloom aquí da, por supuesto, unas recomendaciones, pero hace unos extensos ensayos, incluso toca algunos autores que no ha leído. Adelante, Rosa. Y da una serie de recomendaciones de lo que significa en el fondo. Recurro a la lectura como una práctica solitaria, más que como una empresa educativa. La mejor manera de leer bien es como una disciplina implícita. Finalmente, no hay otro método que el de uno mismo, cuando el ser ha sido completamente moldeado. Si hay una función de la crítica en el momento actual, debe ser la de dirigirse al lector solitario, que lee para sí mismo, y no para el interés que supuestamente trasciende el yo. Y aquí le da un consejo, le tutea al lector, le dice, lee profundamente, no para creer, no para aceptar, no para contradecir, sino para aprender a compartir esa naturaleza única, escribe y lee. Antes de hablar un poco de algunas conclusiones que realiza Bloom en su libro El canon occidental, porque aquí, al final del libro, pues hay una serie de autores que incluyen en el canon. Y es curioso, ¿no? Es decir, las personas que incluye. Yo estoy absolutamente seguro de que la lectura de Bloom fue completamente detallada, prolija, meticulosa y puntillosa. Pero un poco para hablar de los nuestros, de quienes escriben en lengua castellana, sin por supuesto mencionar a Cervantes o a Lope de Vega o los anteriores, refiriéndonos un poco digamos, a la época más contemporánea. Él incluye, por lo menos de los españoles, incluye a
a Miguel de Unamuno, la antología poética de Antonio Machado, los poemas de Juan Ramón Jiménez, La voz a ti de vida de Pedro Salinas, El cántico de Aurelio Guillén. De Alexandre, la antología poética. Federico García Lorca incluye la poesía y las 3 grandes tragedias de García Lorca, que son Bodas de Sangre, Yerma y La casa de Bernal de Alba. Incluye los poemas de Alberti, yo no los habría incluido, pero bueno, Blum tendrá sus razones para hacerlo. A Luis Cernuda, a Miguel Hernández, a Blas de Otero, e incluye una novela de Camilo José Cela que a mí siempre me ha parecido absolutamente una novela desagradable, que es La colmena. Es decir, bueno, el premio Nobel de Camilo José Cela es completamente inmerecido. Bueno, no es que sea inmerecido, porque es que además era mala persona. Entonces era pésima persona. Y eso no hay que dejarlo por... Y incluye a Juan Goytisolo, ¿no? Y ahora, viniendo estrictamente al caso de los nuestros, al caso latinoamericano. Por supuesto, a Rubén Darío, a las obras de Borges, la Aleph, el Hacedor, ficciones, los ensayos completos, la antología personal. Incluye a Alejo Carpentier, que a mí me parece tremendamente merecido. O sea, Carpentier es un escritor del cual nos hemos olvidado. Pero las construcciones estéticas de Carpentier son algo que merece ser rescatado realmente. Carpentier, es decir, merece que nunca lo olvidemos, absolutamente. Incluye El siglo de las luces, Los pasos perdidos, El reino de este mundo, El recurso del método, y de un escritor cubano que a mí me parece absolutamente sensacional, que es Guillermo Cabrera Infante. Incluye a 3 tristes tigres y La Habana para un infante difunto. Incluye a Severo Sarduy, una novela de Severo Sarduy y Matrella, y Reinaldo Arenal. Incluye también a Pablo Neruda. Entonces lo vamos a pasar rápidamente. No por otra cosa, sino porque yo no entiendo cómo Blum puede haber incluido 20 poemas en una canción, 20 poemas de amor, una canción desesperada, que es un pobre libro de poemas, realmente. Es decir, porque una cosa es el canto general. Es decir, el canto general, es decir, que por cierto Borges se burla de Pablo Neruda en el Aleph. Y probablemente muchos de ustedes no lo sabrán. Es decir, el personaje de la Aleph, Carlos Argentino Daneri, es Pablo Neruda, que piensa hacer un poema que cante a la inmensidad del orbe, no es sino una burla al canto general de Neruda. Incluye a Nicolás Guillén, a Octavio Paz, a Vallejo, a Miguel Ángel Asturias. Incluye una maravillosa novela, una de las grandes novelas latinoamericanas, que es Paradiso, de José de Samalín. José de Donoso, Los senos pájaros de la muerte, Cortázar, Rayuela, Todos los fuegos del fuego, Los relatos escogidos, de García Márquez, 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, novela que yo no habría escogido, porque yo prefiero quedarme con los cuentos de García Márquez, que creo que son su mejor creación, definitivamente. Es decir, que la novela El amor en los tiempos del cólera, que es una novela muy efectista desde el punto de vista sentimental, por el Magdalena y el hombre viejo, y el enamorado de la vieja, en fin. De Mario Vargas Llosa incluye curiosamente La guerra del fin del mundo, que es una novela con la cual yo nunca he podido. Porque una cosa es leer, no sé, El Pantaleón y la visitadora, La casa verde o La conversación en la catedral, que leer La guerra del fin del mundo. Incluye a Carlos Fuentes y a Carlos Drummond de Andrade. Estas son las conclusiones elegíacas, y el propio Blum habla de sus conversaciones elegíacas en el canon. Dice, lo que Johnson y Woolf, se refiere a Virginia Woolf, denominaron el lector corriente todavía existe. Posiblemente sea receptivo ante la sugerencia de lo que se debería leer. Tal lector no lee para obtener un placer fácil o para expiar una culpa social, sino para ensanchar una existencia solitaria. El mundo académico se ha vuelto tan increíble que he oído a un crítico denunciar este tipo de lector, diciéndome que leer sin un propósito social constructivo no era ético. Y esta frase es genial. Yo soy vuestro auténtico crítico marxista. Proclamo siguiendo a Groucho en lugar de a Karl, y como lema os ofrezco la magnífica admonición de Groucho: sea lo que sea, estoy en contra.
Un canon es una ansiedad conquistada, al igual que toda gran obra literaria es la ansiedad conquistada. Y obviamente esta es la lista de Bloom, y todos nos podemos oponer, pero para oponerse a Bloom hay que comenzar leyendo las 300 obras que él menciona en el canon. Dice, estas son mis listas, con la esperanza de que los supervivientes letrados encuentren en ellas algunos libros y autores que hasta ahora no habían descubierto y obtengan las recompensas que solo la literatura canónica permite. Entonces, estas son mis conclusiones. Bloom tiene un registro ensayístico magnífico, goloso, grandilocuente, pantagruélico, literariamente hablando. Y su visión de la lectura lo llevó pues a su capacidad de lectura a una visión panorámica, puntillosa, con la intención de exaltar y conmemorar lo canónico, dejando tras de sí una cantidad abrumadora de textos. Pero ahí también, es decir, y cuando a mí me puedan preguntar con qué libro de Bloom podrían comenzar a trajinar a Bloom, yo diría que con ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Que es un libro tremendamente interesante y que no en balde está dedicado al filósofo Richard Rorty, en la que concluye lo siguiente: leemos y reflexionamos porque tenemos hambre y sed de sabiduría. La verdad, según el poeta William Butler Yeats, no puede conocerse, pero puede encarnarse. De la sabiduría yo personalmente afirmo lo contrario. No podemos encarnarla, aunque podemos enseñar cómo conocer la sabiduría, la identifiquemos o no con la verdad que podría hacernos libres. Y Bloom ilustre, canónico y memorioso, de quien he visitado, ya son frases, algunos recodos de su obra vastísima, nos permite una conclusión, además de sabia, salvadora en la individualidad, en lo individual, que es que la buena lectura nos permite el mejor refugio para vernos desde el mundo y para ver el mundo desde nosotros. Muchas gracias. No sé si ustedes, yo quedé abrumado. Sentí que no he leído nada en la vida. Bloom es lo que trató de resumir Carl diciendo, es la invitación a leer los esenciales, pero lo peor, sacar cuenta del tiempo que nos queda para poder leer. Entonces creo que hay que seguir muy de cerca el consejo de Bloom, y que sobre el cual ha insistido Carl, de que debemos ser muy selectivos siguiendo estas recomendaciones de las grandes obras que por alguna razón no hayamos leído o releerlas, ¿no? Contrario a lo que decía Carlitos. Exacto. ¿Tienes preguntas del público? No sé si me permiten comenzar por una pregunta a distancia, o alguien que quiera. Sí, no te preocupes. ¿Alguien quiera comenzar con Abriendo Fuego? Era Bloom un crítico sepulturero. ¿Qué significa un simple crítico? Bueno, al que no le gustaba lo enterraban. Bueno, es decir, si tú dices que la obra de Tolkien se parece al libro de los mormones, no solo los estás sepultando, sino que ya le escribiste el epitafio, obviamente. Claro, por supuesto. Y cuando uno, como dice Martin Heidegger, cuando uno escoge un camino en la vida, necesariamente está matando las otras opciones. Es el dilema de Hécate, la semidiosa griega que te encuentra en las intersecciones de los caminos, que siempre te engaña para que tomes por una vía y rechaces la otra. Cada vez que se hace una escogencia, se termina matando la otra. Cuando hablé de que no debíamos confundir a Samuel Johnson con Ben Jonson, Borges decía que le gustaba más Ben Jonson, curiosamente. Pero bueno, ahí había una forma de escogencia y una forma también de asumir canon diferente. Con permiso de ustedes, podemos incluso de una manera intercalar preguntas que llegan por este camino y preguntas de parte de quienes nos acompañan esta tarde. Luis Guillermo Plas formula el siguiente comentario: Carl, excelente conferencia, gracias y felicitaciones. La pregunta al profesor Crispin:
sería si según su criterio personal existe alguna o algunas obras que él incluiría o excluiría del canon de Bloom. En caso afirmativo, ¿cuáles serían tales obras? Bueno, yo mencioné una, además con cierto entusiasmo, que son los 20 poemas de amor y una canción de San Verano. Probablemente La guerra del fin del mundo la excluiría. Bloom también dejó de leer algunas personas, por ejemplo, John Kennedy Toole, La conjura de los necios, que es una de las grandes novelas de los Estados Unidos, de la contemporaneidad literaria de los Estados Unidos, no está allí. ¿Qué tal Steinbeck? Steinbeck está absolutamente incluido, ¿no? Steinbeck está absolutamente incluido. No mencioné esto aquí porque sencillamente estábamos refiriendo a la novela. Steinbeck está incluido, pero está incluido con Las viñas de Ida, solamente con una novela. Es decir, a lo mejor Bloom fue un poco mezquino con Steinbeck, porque yo había incluido sin duda alguna Lo muy perdido también, sencillamente, que es el viaje hacia la nada de toda una nación, de alguna u otra forma, porque por lo menos los de Viñas de Ida sabían que iban a California, los Okies de Viñas de Ida sabían que iban a California, pero los de Los Mundos Perdidos están perdidos en sí mismos. Klaus, adelante. De los 300 y pico de obras que recomienda Bloom, ¿cuáles de los autores también escribían en ciencias matemáticas? Por ejemplo, el caso de Goethe, él escribió libros científicos. Sí, bueno, ¿Qué otros autores han hecho eso? No, porque esto es un canon eminentemente literario. Bueno, para ver la compatibilidad Sí, entre ser un buen escritor literario y tener también una mente matemática. Yo creo que Goethe ultimó el canon, pero también la obra científica de Goethe es muy cuestionable, ¿no? Totalmente. Pero en materia de ciencia estoy un poco perdido, Klaus. O sea, me estás contestando. Sí. Muy poco. Absolutamente. ¿Alguna otra pregunta del público? Si no, regreso a la pregunta, la única otra pregunta que está aquí formulada, que es de Carolina Pinzón. Estupenda conferencia, también menciona Carolina, o Carolina. ¿Recomendarías algún orden específico o punto para comenzar a abordar las obras recomendadas por Bloom? De alguna manera respondiste refiriéndote a esta obra al final, pero no sé si ella se refiere al propio orden del canon. Bueno, yo creo que a mí esa pregunta me la han hecho, pero referida a la música clásica. Es decir, alguien que no haya escuchado anteriormente la música clásica, ¿con qué empiezo? Pero obviamente si los mandas a escuchar la novena sinfonía de Bruckner, probablemente que se tiren por Macón. O si escuchan de la tetralogía de Wagner, el Abschied de Wotan a Brünnhilde, probablemente escogerán una revólver. El problema de todas estas preguntas de por dónde empiezo, la pregunta es a la inversa, es decir, ¿cómo está tu formación? En la medida que tú tienes una formación, lo que Bloom dice, cuando ya estás moldeado, es que puedes comenzar a decidir. Es decir, yo alguien que no haya leído nunca literatura, que me parece de por sí absolutamente increíble que pueda existir alguien que nunca se haya leído un libro de literatura. Pero es como estar frente a una especie de, no sé, de holograma o algo así, no sabría cómo empezar a llenar, la verdad que no tengo preguntas, pero obviamente cualquiera que tome el canon de Bloom y se encuentre con las 300 obras, lo primero que puede hacer, pero ¿cuál es el leído? ¿Y cuáles no he leído? ¿Y cuáles podrían conducirme a algún camino parecido al que yo tengo? En fin, no sé. También, bueno, nuevamente felicitar a Carl por la exposición que estuvo muy interesante y buena. Es que Bloom departamentalizó el canon también, porque él tiene el canon de la poesía, del cuento, del ensayo, Sí. de la novela. Exacto. Entonces, si nos puedes ampliar más sobre eso. Bueno, es decir, Bloom tiene, como dices tú, todos esos departamentos que nos llevan, por ejemplo, a una serie de escritores, obviamente. Pero ya eso es una lectura, ya eso es
Esto es una inmersión en los primeros 150 metros, ya eso es una inmersión de los próximos 300 metros realmente. Ya, es decir, entender por qué hay que leer a Maupassant, por qué hay que leer a Natalia Hawthorne, por qué hay que leer a Borges, en fin, dependiendo por supuesto del gusto de cada quien, pero cualquier obra de Bloom es absolutamente recomendable. Pero por lo menos los libros del canon, referidos al ensayo y a los cuentos que por supuesto yo los conozco, es decir, me parecen un poco más especializados. O sea, tienes que tener un conocimiento de la literatura mucho más particularizado, ¿no? Porque no es lo mismo leer, no sé a Goethe y leer, haber leído la primera parte del Fausto, o haber leído, qué sé yo, Thomas Mann, es decir, La muerte en Venecia, que ya tener la particularidad del conocimiento de una serie de cuentistas que muchas veces, incluso algunos de ellos pueden ser del desconocimiento general del público. Bueno, quedan ya unos minutos de cierre. Permítame decir algo si alguien tiene algo que agregar, si no, ¿alguna otra pregunta? Tengo una pregunta, pero o sea, pura curiosidad. Ajá. ¿Bloom leía traducciones o lecó original? Bloom, antes de hablar inglés, ya hablaba yiddish y leía el hebreo antiguo. O sea, Bloom tenía un conocimiento preciso de las lenguas. Bloom leyó a Dante en italiano. No sé si habrá leído a Borges en castellano, supongo que sí. Es decir, cuando tú alcanzas cierto cenit intelectual, lo hace. Y no es muy común. Es decir, por ejemplo, el caso de John Maxwell Coetzee, el premio Nobel sudafricano, que en un libro que se llama Costas Extrañas le pide excusas al lector porque no ha leído a Naguib Mahfouz en árabe. Pero todos los hermanos leyó en su lengua original, de modo que a mí sí leía. Entonces, Bueno, el comentario que iba a hacer se relaciona de alguna manera con tu pregunta, porque Carl al final cuando hizo un repaso un poco el vuelo del canon, digamos amplio, completo, se refirió a los nuestros. Y se me ocurre pensar lo siguiente, Carl. Bloom pudo haber entrado en batalla con el relativismo cultural y pudo haber entrado en batalla con el neohistoricismo, lo que fuere, pero no era anglocentrista. A ver, ¿por qué lo digo? Y voy a poner un ejemplo a modo de comparación. El famoso crítico de arte y divulgador Kenneth Clark, que publicó, luego de haber hecho una serie magnífica por la BBC televisiva llamada Civilización, edita todos los capítulos en sus mismos volúmenes. Eso despertó la iracundia de nuestro Arturo Burlar, que escribió un artículo de su columna Pizarrón, no recuerdo exactamente cómo se titulaba, pero algo así como Los olvidados por Kenneth Clark, como diciendo, bueno, pero Kenneth Clark al final centró todo en unos mundos muy particulares y dejó por fuera todo lo que significaba la hispanidad. Entonces, Bloom es lo contrario, o sea, Bloom uno ve aquí reunido un catálogo incluso hispanoamericano, pero vastísimo, no solamente español, o sea, no solamente, me llama la atención a autores, incluso poetas de la generación del 28 español, que no pensé que estarían incluidos, pero es que además de eso, en lo que se refiere al hecho de Asturias y de Carpentier y de Carlos Fuentes, en fin. Entonces creo que eso lo distingue de muchos otros autores que han dejado por fuera otros mundos, especialmente el mundo hispano e hispanoamericano por extensión. No sé si concuerdas conmigo. Sí, pero cuando escribe el canon. en el año 94. Porque lo que un poco, déjame interrumpirte, un poco yo sí pienso que toda su visión del mundo hispano es la típica visión de un departamento de literatura hispanoamericana en nosotros, y no de un investigador. Esa es la impresión que me da, y que se quedó un poco en su tiempo. No sé si incluye, por ejemplo, a un novelista fabuloso que es Juan José Saer, por ejemplo.
oye, porque incluir a Machado, a Antonio Machado, a ciertos, bueno, esos ya son españoles de la generación del 98, pero todo ese circuito que hace hispanoamericano es muy departamento de literatura anglosajón, así lo veo yo, más que de un investigador literario más allá. No quiero ponerme a polemizar con Chávez, ni mucho menos, está bien No, interesante pero lo que polemiza. no. Ay, perdón, generación del 27 español, lo confundí, generación del 28 nuestro venezolano. No, es que a lo que voy, puede que tengas toda la razón. El hecho de que no excluya el mundo español y menos excluya el mundo hispanoamericano llama mucho la atención. Eso es un poco lo que quería decir. Sí. Bueno, es decir, Kenneth Clark no solo desató la iracundia de Arturo Ullman, sino de la del propio Carlos Fuentes, que escribió un libro enorme para contradecir a Clark llamado El espejo enterrado, así que son las claves de la cultura hispanoamericana. Clark era un tipo absolutamente detestable, es decir, decía que la historia del español era la historia de lo bárbaro, que si se podía incluir algo de España podía ser las reducciones jesuíticas, obviamente un par de poetas del siglo de oro, pero lo veía con desprecio. De todas maneras, Bloom, es decir, yo no creo que él tuviese una versión departamental de una escuela de literatura de los Estados Unidos. Más bien, las escuelas, los departamentos de literatura de los Estados Unidos, cuando te dedicas a la literatura francesa, solamente estudias literatura francesa, básicamente, o los que están en literatura inglesa, es decir, o los que están en literatura hispanoamericana, pero Bloom tuvo la virtud de expander absolutamente su horizonte, y él estaba completamente, digamos, conteste de que su lista iba a desatar reacciones adversas. Yo le decía, esta es la lista de alguien que vive en los Estados Unidos como yo, es decir, y que ha explorado otros territorios. Pero él lo decía, si no les gusta mi lista, hagan la suya. No, yo no lo digo como una crítica. Claro. No lo digo como una crítica. Más bien es muy plausible que él haya escrito siendo un académico anglosajón, como dice Ricardo, haya llegado a eso. Yo no lo digo, pero sí se refleja, por lo menos yo lo veo así, se refleja como una visión muy de época setentosa, vamos a decir sesentosa, donde esos escritores hispanoamericanos estaban como en la línea de los departamentos de literatura de anglosajones, de las universidades americanas. No sé si incluye a Cortázar, por ejemplo. Sí, totalmente, sí, absolutamente. Pero yo en lo personal creo que... No, pero obviamente, o sea, pero claro. Ahí tienen, o sea, el material hay, adelante. Yo no creo que Bloom recibiera línea de nadie. Lo primero que es evidente que él, además, pensaba que todos sus colegas eran unos resentidos. Probablemente tenía razón. Bloom tenía una capacidad de lectura enorme y se dice de él que a los 9 años leyó La montaña mágica y que necesitaba un par de horas para leer un libro de 400 páginas. Y más, cuando a Bloom le echaban en cara, es decir, que no te gusta y que no conoces la teoría feminista o neohistoricista, Bloom se tomaba el trabajo de leerlo para refutar después a la persona. Yo creo que ha sido una tarea absolutamente dichosa y abrumadora. Y en todo caso, toda selección es caprichosa y arbitraria, a pesar de que Bloom mismo dijo que su selección no era tan caprichosa como podría presuponerse. Gracias a todos por su compañía esta tarde. Sigan con atención los anuncios atinentes a la continuación de este ciclo a través de los canales del CBA. Y de nuevo, agradecidos por su presencia y atención en torno a esta magnífica conferencia sobre Harold Bloom a cargo de un magnífico escritor como lo es Carl Grisby. Muchas gracias a todos.